Hola, ¿cómo están? ¿Cómo creen que eran las cosas hace 157 años? ¿Algunos de ustedes estaban ahí? Yo creo que no. Pero hablo del tema financiero. ¿Cómo se dan el intercambio? ¿Sabían ustedes que no había billetes? Y ya había un banco en México. Hace 157 años. Estamos hablando de 1864. Pero ahorita vamos a tocar el tema. Antes que nada me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le estés dando clic a la campanita para que estén llegando las notificaciones de cuando subamos nuevos videos para ti. Y bueno, para continuar con el tema, me gustaría decirte que vamos a hablar de Banca Serfín. ¿Y cómo es que llegó a su fin? ¡Comenzamos! Todo empezó con la fundación del Banco de Londres y México, así se llamaba, Londres y México. Te decía entonces que en 1864 se crea el primer banco, Banco de México y Londres, y operaba para todo Sudamérica. Pero no había billetes. ¿Cómo es que llegaba la gente? ¿Llegaban y ponían gallinas? ¿Pedazos de zapatos? No, se utilizaban siempre monedas. Pero estas monedas eran de bronce, de plata, de oro obviamente, pero no había billetes. Entonces, obviamente con el tiempo hemos visto que las monedas que tú y yo utilizamos el día de hoy son de otros metales, realmente no tienen ni oro, ni bronce, ni plata, a menos que estemos hablando de onzas Troy o de centenarios. Pero en aquellos entonces, la verdad es que el trueque se daba muchísimo y los bancos tenían una pequeña parte del comercio, realmente nadie te pagaba a través de un banco, pero eran los inicios de la banca. Vamos a hacer una recapitulación de cómo es que avanzó el sistema financiero, sobre todo hablando de México, que fue muy similar a otras partes del mundo. El capital con el que inició el Banco de México en London fue de 2,5 millones de pesos. Esto fue en el año, te repito, de 1864. Para 1881 se crea otro banco. Es la fundación del Banco Nacional Mexicano, con capital francés, egipcio y también, un poco de México, ¿no? Estaba en Yucatán, en la Ciudad de México y en Chihuahua. Para 1895 nace lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, aunque no era como tal realmente, era una bolsa de corredores de valores, era un pasillo realmente, era una calle donde operaban las acciones, pero bueno, fueron los inicios. Para 1897 se promulga la primera ley de las instituciones de crédito. Cómo es que se podía ya emitir billetes, los créditos hipotecarios, los créditos refaccionarios. Y para 1913 y 1915, en aquel entonces te acordarás de un personaje que se llama Venustiano Carranza, ¿no? Y este cuate empieza con temas de, primero, expropiación de los bancos. Fíjate, aquí voy a hacer un paréntesis. Pero no sé si te has fijado que en los países como México el principal negocio de los gobiernos termina expropiando propiedades y luego las vende. Expropia y luego las vende, ¿no? Eso pasó con el petróleo, eso pasó con los bancos. Con los bancos ya se ha hecho 2 veces. No sé si te acordarás por ahí de los 80s que lo tuvieron que volver a hacer y tuvieron que vender los bancos de nuevo. Entonces, pues ese es un negocio de largo plazo del gobierno, al parecer. Lo que sí te puedo decir es que para principios de los 1900, Venustiano Carranza hizo la primera expropiación de la banca mexicana, o de los bancos que había, ¿no? De algunos de ellos. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, cuando hay personas que no les pagan su dinero, hay un mal manejo del banco, quiebra, etcétera, etcétera, pues salen un montón de inversionistas a quejarse. ¿Y qué termina haciendo el gobierno? Llega, compra el banco, paga a los inversionistas regularmente, porque obviamente es la élite de la sociedad la que está presionando y vuelven a relanzar, ¿no? No sé si te acuerdas del Fobaproa. Bueno, es un caso muy similar. Para 1913 y 1915, Victoriano Huerta, que ya era el que estaba ahí, bueno, empieza a haber ya un tema de créditos entre el gobierno y la banca. Para 1920, Venustiano Carranza regresa, ¿no? Después de los inicios, regresa, bueno, en fin. Acaba con este proceso bancario, pero sale asesinado en cuanto está el tema de la Constitución, ahorita que estamos en épocas de la Constitución. Te recuerdo que el 5 de febrero de 1917 fue la promulgación de la Constitución mexicana. Para aquellos entonces, ya te estoy hablando que los bancos traían créditos al gobierno mexicano por más o menos 64 millones de pesos. Obviamente estamos hablando de
cifras totalmente diferentes a las que se manejan hoy, porque antes un peso era muchísimo dinero. Pero bueno, regresando al tema de cómo es que iba avanzando la banca, para 1925 se funda el Banco de México y ahora sí a él se le permite homogenizar toda la producción de billetes y es el único designado para que pueda emitir billetes. ¿Por qué era importante el tema de los billetes? Voy a retrasarme un poquito. Te decía que todos los intercambios se hacían en monedas de oro. Entonces, imagínate si querías comprar un rancho, ¿no? O si querías comprar un ganado, ¿no? Las transacciones grandes era muy complicado el estar moviendo pues, costales literal, ¿no? de monedas. Y en cambio el billete lo que hacía, lo emitía un banco y decía, yo tengo de fulanito de tal 200 monedas de oro. Y este billete ahora te hace acreedor de que tú tengas esos 200 millones de oro. Ese es el principio básico de los billetes, ¿no? Entonces, este billete que lo emitía el banco, se lo daba, digamos, al que tenía el ganado. Y ahora el que tenía el ganado podía a lo mejor comprar el rancho y se le daba el mismo billete al gancho. Y el respaldo, digamos, estaba en el banco. Por eso es que antes el respaldo estaba en oro. Por ahí tenemos otro video que te invito a que cheques, que hablamos de Bretton Woods y cómo es que todo cambió al petróleo, ¿no? Búscalo por ahí en nuestros videos que hemos subido. Pero yo estoy hablando de antes, ¿no? Lo importante de cuando llega el Banco de México y que ponen a todos los billetes en un solo banco para que ese sea el que realmente maneje el dinero de la nación y de todos los intercambios comerciales, pues hace que haya menos problemas, porque de repente alguien traía un billete que decía que tenía 200 monedas de oro en un banco y era fake, ¿no? Digo, desde entonces ya había billetes falsos. Pero bueno, esto se empezó a homologar y para 1950 empezó lo que sería la banca universal. Es decir, todos los bancos empezaron a comportar como un mismo sistema. Se empezaron a comunicar las cuestiones. Estaba hablando de 1950. Algunos de ustedes estoy seguro que ahí sí ya estaban vivos, ¿eh? Para 1974 se reconoce ya la existencia de 15 grupos financieros. El Banco Nacional de México, Banco de Londres, Banco de Comercio Mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí quiero hacer otro paréntesis. Te decía al principio que el primer banco de México se llama Banco de México Londres, ¿no? Este banco cambia para 1970 y se vuelve Banca Serfín. ¿Qué es lo que te quería platicar? Banco Serfín, para los que estábamos vivos en los 80s, tenía un logo horrible de un águila que estaba como así, como en forma de alas, ¿no? Y era como de letras doradas. Pero yo me acuerdo que, al menos en mi familia, era como el banco de la familia, ¿no? Y todo el mundo tenía su dinero ahí. Años después, llega un banco que seguramente debes de conocer, se llama Banco Santander, llega y lo compra. Pero como todos los mexicanos estábamos tan acostumbrados al nombre de Serfín, se fusionan Santander y Serfín. De hecho, al principio, si tienes amigos o papás o tíos o primos, abuelitos, que tengan estados de cuenta viejitos, seguramente encontrarás estados de cuenta que decían Serfín Santander. Y no es hasta el año 2000 cuando ya definitivamente truenan la marca de Serfín, ¿no? La matan. ¿Por qué? Porque Santander, pues es a nivel internacional, a final de cuentas eran los dueños de todo el banco. Y pues terminaron matando el nombre de Serfín. Aunque muchos mexicanos nos quedamos con ese saborcito de tener nuestra cuenta en Banca Serfín, lo mismo ha pasado con otros bancos, ¿no? Ya le pasó a Bancomer, que se volvió Banco Bilbao Vizcaya, ¿no? En lo que era Banco Vital se convierte en HSBC. Realmente toda la banca, si te fijas, de toda la banca mexicana, se empezó a transformar en banca extranjera e internacional. ¿Por qué? Bueno, los capitales empiezan a reunirse en todo el mundo. Es mucho más fácil para un banco operar internacionalmente porque juntan los capitales y pueden agarrar oportunidades de un país que pague una alta tasa con una baja tasa. A México, como también lo he comentado en otros videos, que por ahí cheque el de las tarjetas de crédito, te decía que en México nos cobran comisiones como si fuéramos dioses, ¿no? Y entonces aprovechan la poca legislación que tenemos financiera en México para cobrarnos altas comisiones aquí y compensan utilidades de España, de otros países. Y entonces, recapitulando todos estos movimientos bancarios, y aquí quiero llegar con esto, es que si en 1864 ya había bancos y no había billetes, ¿no? Que hoy es la principal materia prima de un banco, o de las transacciones electrónicas, ni te digo, ¿no? Imagínate
Si no había billetes, obviamente no había transacciones electrónicas, ¿no? Que hoy es mucho más alto el volumen en transacciones electrónicas que en billetes. Imagínate en dónde estamos parados de lo que estaba pasando hace 150 años y qué pasará en los próximos. No me voy a ir a 150 años, en 40 años. Creo que el futuro de la banca va a cambiar definitivamente. También por ahí hicimos un video de criptomonedas, te invito a que lo veas, porque creo que hacia allá va, ¿no? Son sistemas mucho más sofisticados, mucho más robustos, digamos, difíciles de hackear. Últimamente, si tú te metes a Google y pones hackearon banco, te van a aparecer 20 noticias de bancos diferentes. Y en cambio en el blockchain pues no ha sido posible el tema del hackeo. Sin embargo, también les han puesto grandes medidas al tema de las criptomonedas, como la SEC en Estados Unidos, pues el de regularla. Hace poquito hubo un problema ahí con una moneda que se llama Ripple y está metido ahí JP Morgan. Pero bueno, no te quiero llenar de conceptos que están en otro video, pero lo que sí te quiero decir es, estamos ante la oportunidad. Y he visto muchos desarrollos electrónicos, y tú los vas a ver ahí en temas de emprendimiento como Quesky, como Yo Te Presto, que están incursionando en que a través de una app puedas hacer intercambios monetarios. Está Mercado Pago de Mercado Libre, que me parece algo fantástico, PayPal. Pero creo que esos son apenas los cimientos de lo que estamos a punto de ver. Te invito a que hagas una implosión cerebral y pienses qué otras cosas podríamos tener. ¿Qué otras herramientas podríamos desarrollar para los siguientes años? Creo que el mercado financiero y el tema financiero va a seguir de moda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que todos utilizamos, ¿no? Es algo vital para todos y es la forma más fácil de hacer transacciones. Bueno, te dejo con esta idea. No me quiero despedir sin pedirte que me regales un like, te suscribas al canal y le des clic en la campanita para que estén llegando las notificaciones de todos los videos que estaremos subiendo para ti. Muy bien, y recuerda, si tú en tu casa o en casa de tu abuelo encontraste un estado de cuenta de Banca Serfín, no te emociones, porque ese dinero ya tuvo fin. ¡Éxito!